Dios, queremos darte gracias. Rogamos, Padre, tu bendición para este tiempo de estudio, de enseñanza de tu palabra, la Biblia, reconociendo, Señor, que la palabra tuya escrita tiene autoridad para enseñar, para corregir, para instruir, para capacitarnos de tal manera, Dios, que podamos crecer y ser perfectos, equipados para toda buena obra, dice tu palabra. Deseamos y pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que conforme a la necesidad nuestra, Dios, tú consueles, tú des esperanza, tú des enseñanza, des una palabra de ánimo a nuestro corazón, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, por favor, si trae su Biblia. Si no, júntese con un cristiano que la traiga. El libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 3. La parte de la escritura que hemos de estar estudiando, hermanos, es una parte que va a sacudirnos. Hechos, capítulo 3, si me hacen favor. Esperaba una limosna a este hombre. Sin embargo, recibió más que eso. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero bien pudo llamarse, dicen algunos teólogos, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ya que a lo largo de todo este libro está en el Nuevo Testamento después de los Evangelios, ya que a lo largo de este libro, hermanos, podemos ver la obra sobrenatural de Dios. Dios moviéndose en una manera increíble, hermanos, entre las personas. Después del relato del nacimiento de la iglesia que se da en Hechos capítulo 2, hermanos, entra ahora el escritor Lucas. Lucas, quien escribe el Evangelio según San Lucas y a la vez también escribe el libro de los Hechos. Se dice que Lucas era de profesión un médico, pero a mí se me hace que era un gran historiador o un gran narrador, mejor dicho, también historiador porque investigó, pero era un hombre que podía narrar la escena y nos da detalles de lo que él estaba mirando y presenciando con respecto a este hombre que vamos a conocer ahorita. Capítulo 3 entonces de Lucas nos relata la sanidad de un cojo de nacimiento. Y a la vez, después del milagro que nos relata Lucas, Pedro, el apóstol, predica su segundo sermón a tanta gente. Esperanza humana contra riqueza divina. Las riquezas de Dios superan las expectativas del ser humano. Pedro y Juan, dice el capítulo 3, versículo 1, ya estamos ahí. Yo voy a estar en las Américas. Algunos de ustedes tienen quizás la versión internacional o tienen Reina Valera y va a variar un tantito. Sin embargo, hermanos, el sentido es el mismo del pasaje. Y cierto día, dice capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Cierto día, un día. No nos dice qué día era, pero un día. Eso no era tan importante para el escritor cuando él está narrando la historia. Nos dice, sí, que estaban los personajes, Pedro y Juan. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. Dos de los 12, mejor dicho. Pedro, creo que es conocido por la mayoría, muy aventado el hombre. Se piensa que Pedro ya tenía una edad considerable, ¿edad considerable de cuántos? Ahí lo dejamos, ¿no? Pero Juan era un bastante joven. Juan era de todos esos hombres que él eligió, Juan era el más pequeño. Quizás tendría unos 30 años, bastante joven, ¿no? Se ríe Keila. Keila apenas por tiene 19, yo creo por eso se ríe de los que tenemos 30. Pedro y Juan, dice, subían al templo.
Estos dos hicieron una mancuerna tremenda, Pedro y Juan. Aunque aquí el que predomina más, hermanos, en la historia, o el que habla más, es Pedro. Juan pareciera que es un actor silencioso en toda la historia, pero ahí está. ¿Qué hicieron estos hombres? A la hora, dice, nona, dirían otros, subieron al templo a la oración. Es interesante que estos hombres llegaron, está hablando del templo judío especialmente, hermanos, está hablando todavía en lo que es el contexto y el ritual judío, y está hablando de que ellos subieron para orar. Los judíos tenían costumbres de orar, durante el día habían diferentes horas de oración, si no mal recuerdo, tres horarios que la gente debía ir al templo, dejar lo que estuviese haciendo e ir y orar a Dios. Los que no estuvieran ahí en Jerusalén, en donde quiera que estuviesen, en dirección a Jerusalén, debían orar a Dios para buscar al Dios de los judíos, al Dios todopoderoso. Pedro y Juan también tienen la costumbre judía y ellos van al templo. Y la historia se desarrolla justamente ahí. La historia en cuanto a este hombre, hermanos, se desarrolla a la entrada del templo de Jerusalén. Verso 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. En ese solo versículo, el escritor Lucas nos relata y nos da detalles de quién era este hombre que estaba en el templo, la Hermosa, pidiendo limosna. Cuando yo estaba pensando y estudiando, dije, me vestiré como pordiosero y me pondré ahí a la entrada con un botecito, una máscara tal vez para que no me reconocieran. Si no, no me dan nada, yo creo, ¿verdad? O si no, tal vez me dan mucho. Vamos a probarlo. Un hombre cojo desde su nacimiento. La primera cosa, hermanos, que hay que mirar es que este hombre, esta persona, era un hombre, no una mujer. Y no porque en esta parte, hermanos, quieran excluir a las mujeres. No, ese es el caso. El caso es que realmente era un hombre. Pero ¿qué significaba que un hombre en el pueblo de Israel estuviese imposibilitado para trabajar y a la vez pedir limosna? Si hay un hombre pidiendo limosna, ¿cómo ven a ustedes, personas jóvenes, pidiendo limosna? ¿Qué siente usted cuando ahí a lo largo del semáforo hay personas con capacidad para trabajar y están extendiendo la mano esperando algo? ¿Qué sientes de ti, de tu parte hacia ellos, no? ¿Qué dices? Podrían buscar trabajo. Mucha gente dice, ¿me das un peso? Sí, ¿puedes lavar mi coche? ¿Y qué dicen? No. ¿Me das un peso? Pues, ¿puedes barrer mi casa? No. ¿Me das un peso? Pero este hombre, en el contexto judío, hermanos, un hombre en estas condiciones prácticamente sería como una maldición para ellos. Porque tener enfermedades y especialmente como este hombre las describe Lucas, era muy duro en aquel tiempo. Era un hombre. Segundo, ¿qué dice? Cojo. Era un hombre cojo. ¿Qué significa un cojo? No podía caminar, imposibilitado de un pie. Yo estoy pensando, no nos dice que fuese de un pie este hombre que estuviera mal, porque más adelante cuando ocurre el milagro nos habla Lucas de cómo se desarrolla el milagro en su vida. Pero este hombre era un hombre cojo. No había silla de ruedas en aquel tiempo. No sé si habían muletas o se inventaban palos para caminar. No sé. Y yo creo que no mucho de esto. ¿Cómo se transportaba un hombre cojo de un lugar a otro? En este caso, a este pobre hombre dice que lo llevaban al templo de vez en cuando para que pidiera limosna. ¿Qué dice ahí el escritor? Este hombre imposibilitado para caminar, para trabajar.
¿Puede pensar usted cómo fue la niñez de ese hombre? Bueno, su niñez muy temprana, la madre quizás lo cargaba en sus brazos. Pero cuando éste tenía la edad para caminar, ¿qué hizo este muchachito niño para poder valerse por sí mismo? ¿Podría arrastrarse? La tierra, no había piso. ¿Puede pensar usted la condición? ¿Qué era lo que le generaba? Cuando los demás niños en la calle de su cuadra jugaban, ¿qué hacía este niño? Él añoraba quizás caminar. Él no tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Se burlarían de él? Creo que esa es la parte más difícil cuando uno tiene un defecto, según, ¿no? Algo diferente. La gente normal, que son los que estamos más deschavetados y es que nos burlamos de los demás, la gente normal los mira raros. Ay, mira, no, le falta una oreja. Ay, mira, tiene una más levantada que la otra. Ah, mira, tiene un pie más largo que el otro. Y cuando se es niño, se sufren las peores humillaciones. Y muchos, ustedes y yo, no somos perfectos, ¿o sí? Usted y yo también sufrimos cosas en nuestra niñez. En mi caso, hermanos, cuando era pequeño, sufrí mucho en esa parte. Tenía cualidades, pero tenía otros defectos. Y algunos niños más vivos se burlaban. Era muy tímido para empezar cuando yo era niño. Y pensando en este hombre, ¿cómo creció este hombre? ¿Cómo creció este hombre cojo que dice la Escritura? ¿Era casado? ¿Alguna jovencita podría haberse enamorado de este hombre? Sí, quizá. Pero cuando los muchachos o las muchachas están buscando pretender a algo, ¿qué buscas en los demás? ¿Que tenga el pie cojo? ¿O que sea una persona completa? ¿No? No nos dice nada si este hombre tenía familia, tenía esposa o tenía hijos. Era posible que sí se hubiese casado. Este hombre cojo, quizás objeto de burla, quizá como joven queriendo hacer cosas, no pudo. Pero dice la Escritura, no solamente era un cojo, sino que también su cojera lo había heredado desde que nació. Cojo desde su nacimiento. Desde que nació era conocido como el patito feo. ¿Ha visto la película? ¿No? Voy a revelar un secreto aquí. Mi esposa dice que cada vez que veía el patito feo lloraba. ¿Le tocó a usted mirar patito feo? Este hombre no sabía que era estar sano. Este hombre no sabía que era caminar. Este hombre no sabía que era correr. Este hombre no sabía que era hacer cosas que los demás muchachos hacían porque tenían sus piernas o sus pies completos. Pero este hombre, desde que nació, niño, adolescente, un joven, y ahora nos los presenta la Biblia como un hombre, desde que nació estaba cojo. Dice allí el pasaje: al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa. ¿Por qué a la puerta del templo? Porque representaba dinero. Es allí en la puerta del templo, se supone que entran las personas que tienen un corazón sensible, ¿no? Es ahí cuando estamos listos para dar a los demás y tener misericordia con los otros. La familia, o no sé si es la familia o los amigos, muy inteligentes, llevaban a este hombre diariamente, lo transportaban para llegar al templo en la puerta la Hermosa, y ahí lo ponían a este hombre para que extendiera la mano y pidiera limosna de todos los que entraban al templo. Lo llevaban y lo ponían diariamente. Pensando, hermanos, en este hombre, ¿iría voluntariamente o lo llevaban a la fuerza y lo dejaban allí?
No nos dice el pasaje. ¿Le exigirían algo de entrada de dinero para el chivo, como dicen? ¿Le pedirían dinero a este hombre? Pero mira cómo estoy, no puedo trabajar, no puedo hacer esto. Y yo creo que las manos las tenía bien, porque no nos dice la escritura que tuviera malas manos, pero nos dice que era cojo. Pero lo llevaban diariamente. ¿Quién se quedaba con el dinero que él recogía? No nos dice si él tenía mucho dinero o no. Pero hermanos, yo he conocido de gente que se dedican ahí en la calle a pedir, pero tienen dinero. Este pobre hombre era tratado como un bulto. Es posible. Sin derecho, sin dignidad. ¿Creen que pedir limosna sea un trabajo honorable? Dice el pasaje: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna. Para que pidiera limosna. Este no es un trabajo honorable del cual se podría él sentir orgulloso. Imagínese, ¿qué diría la mamá cuando tenía sus visitas? Te presento a mi hijo. ¿Y en qué trabajas? Bueno, me llevan y yo pido limosnas en el templo, ¿no? ¿Cómo se sentiría? ¿Te da cierto aire? Ah, sí, un gran futuro. Este hombre vivía de las obras de los demás, pero vivía de las sobras de los demás. Vivía de la compasión, vivía de la caridad, vivía de lo que otros le daban. Y era puesto en la puerta del templo, era el lugar en donde podía causar lástima a los que entraban. La gente que está pidiendo limosna, ellos tratan de causarte lástima. Ponen su cara en cierta manera para pedirte, arrastran la voz para una moneda, para un taco, o me da un taco por favor. O sea, hay cierta actitud. Este hombre, y vamos a ver ahorita, hermanos, ¿cuántos años tenía este hombre? ¿Cuántos años le echa usted a este hombre? Piense, pero vaya al capítulo 4, nos adelantamos por favor, y vea el versículo 22. ¿Cuántos años tenía este hombre? ¿Ya lo encontró? Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Toda una vida pidiendo limosna. Los mejores años de su vida sumido en la pobreza, tratado unos días con misericordia y lástima, pero otros días seguramente tratado con aspereza y fastidio por los que entraban en el templo y a diario lo miraban allí. 40 años sin esperanza, 40 años, hermanos, quizá con dolor, 40 años cansado de repetir exactamente la misma rutina. Llevaban y lo ponían en el templo y ahí se aplastaba. Yo no sé, y la Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero ahí estaba ese hombre. 40 años, dice la escritura. ¿Lo digo fácil o no? ¿Lo piensa usted fácil? Pero 40 años es una eternidad para quien sufre, para quien está adolorido. 40 años de conocer la misma rutina. Quizás ya sabía quién entraba en el templo, ya sabía quién salía del templo, sabía quién le iba a dar una moneda, quizás sabía quién le iba a dar 2 o 3 monedas, pero también sin duda conocía al que no le iba a dar nada. Durante esos años, ¿cuántas veces este hombre habría pensado: ¿y para qué seguir viviendo? ¿Y para qué seguir así? ¿Para qué seguir en esta calamidad? Yo no sé, y tampoco la escritura, hermanos, nos da mucha luz en cuanto a esto, pero lo cierto es que dice que eran 40 años que este hombre llevaba viviendo así. ¿Le habrá reclamado a Dios? Dios, ¿por qué me hiciste cojo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué pecado cometí yo para estar pagando esto en mi vida? ¿No les suena a ustedes algunos reclamos así? No sé, hay una cierta similitud entre nuestra vida,
aunque no estamos cojos, pero quizás estamos ciegos, pero quizás estamos sufriendo, enfermos, imposibilitados en muchas áreas de nuestra vida. Este hombre, sufriendo 40 años, ¿qué palabras pueden describir a este hombre? ¿Qué palabra le quedaría a este hombre? Piensa en una palabra. Si pensamos en él, ¿podríamos decir que era un desgraciado? Perdón si hay algunas palabras fuertes. ¿Era un mendigo? Sin acento. ¿Era un hombre sin esperanza? ¿Era un limosnero? ¿Era un harapiento? ¿Era un... ¿Qué palabras le podemos describir a este hombre en su vida, estando a diario pidiendo en el templo, allí puesto? La gente ya lo conocía. Versículo 3. Este hombre lo ponían para pedir, dice, a los que entraban al templo. Y viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar, ¿qué estaba haciendo este hombre a la entrada? ¿Para qué estaba ahí? Entonces, cualquiera que pasaba allí, lo que él iba a hacer, la misión que él tenía era pedir, extender la mano y pedir. Era lo que había aprendido toda su vida, 40 años de hacerlo. Él sabía hacerlo muy bien, su trabajo. Extender la mano, poner una cara triste y que le aventaran una moneda. ¿Qué es lo que hace este hombre cuando Pedro y Juan se acercan? Les pedía limosna. Saben, cuando el ser humano siempre está condicionado en su vida a hacer cierta cosa, lo va a seguir repitiendo 1 y 2 y 3 veces la misma cosa en su vida, porque un comportamiento aprendido es algo que generalmente lo repetimos 1 y 2 y 3 veces en la vida. Y este hombre sabía, solamente él pedía limosna. Verso 4. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y esa palabra, mírame o míranos. ¿Quién le habría dirigido la palabra a ese hombre? ¿Cuántas personas le habrían dirigido la palabra a ese hombre mientras estaba a diario allí a la entrada del templo? ¿Tendría amigos que se sentaban a platicar con él ahí en el piso? A hablar de cómo estaba el clima, de cómo le había ido, si le había caído algo o no. Había gente que estuviese cerca de él para que le escucharan: ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste? No dice la escritura, pero Pedro y Juan le dijo a ese hombre: mírame o míranos. E inmediatamente este hombre está, ¿qué espera? Este hombre dijo: ya la hice. Hoy se llena mi cajita. Yo pensé igual. Dije, si llegan muchos se llena la cajita. Pero no se llenó. Este hombre bien pudo pensar: de aquí soy. ¿Quién sabe cómo iban vestidos Pedro y Juan? ¿Quién sabe si elegante o se miraban como si tenían dinero o no? Quizás este hombre pudo pensar: hoy me voy temprano, ¿no? Se llena y me voy temprano. Este hombre tenía expectativas. Y la expectativa que este hombre tenía es solamente recibir unas cuantas monedas. Solo monedas. Lo que él quería solamente era mover a compasión a los que entraban al templo. Pero me encanta, hermanos, la forma en la que este escritor de Lucas nos relata el versículo 5. Y él, ¿qué hizo el cojo? Los miró atentamente. El cojo le llamó la atención y captaron su atención. Pedro y Juan, cuando él ve a este hombre, el hombre ya no pudo distraerse. El hombre está conectado con ellos. El hombre está viéndoles porque espera recibir algo de monedas, algo de dinero. ¿Qué reflejaban los ojos de ese hombre cuando Pedro y Juan le miran a él directamente? ¿Qué había en los ojos? Tristeza, amargura, dolor, enojo por la forma como ha vivido y por estar en el templo a diario
con voluntad, sin voluntad, pero ahí está ese hombre, allí esperando que los demás tengan misericordia de él. Y ahora hay alguien que le está poniendo atención y le dice: míranos. Y este hombre está atentamente mirando, quizás mirando la mano. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la bolsa? ¿Hacia la cartera? ¿Saca billetes? ¿Qué está haciendo? Pero él está mirando atentamente a estos, porque él está ansioso de recibir algo. Él está necesitado. ¿Cuántas veces tú has estado con necesidades profundas en tu vida? ¿Cuántas veces, cuántos años ya llevas sufriendo, buscando algo, sufriendo por algo en tu vida y no encuentras todavía aquello que estás buscando? Pero este hombre lleva 40 años. Versículo 6. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Si el escritor se quedase solamente ahí, entonces el cojo diría: entonces, ¿para qué me hablas? ¿No? Sí, entonces se hubiera desinflado. Todas sus expectativas se hubiesen acabado. Pero no, el versículo dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y el cojo andó. ¿Ustedes saben ese chiste? No lo voy a explicar porque me da pena, hermanos. Ya luego los que no se lo saben me preguntan. No le causa algo en su piel esos versículos, ese pasaje, especialmente la frase que Pedro está diciendo: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Eso debe mover tu corazón, porque, hermanos, esos son palabras de autoridad, son palabras de sanidad, son palabras que le van a dar, recobrar la vida, sus expectativas, su dignidad. Son palabras que van a restaurar a este hombre cojo que llevaba más de 40 años postrado, y todo lo que ya hemos mencionado. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Cómo le habrán caído a los oídos de ese cojo esas palabras? ¿Pudo pensar el cojo en lo que estaba escuchando? ¿Tuvo chance de decir, pues, no sé, piense usted, si tendrías tu chance de escoger entre que te dieran dinero o salud, ¿qué escogerías? ¿Lo pensarías? ¿Qué escogerías en tu vida? Este hombre solamente esperaba una limosna, pero no obstante obtuvo más que una limosna. Versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha, Pedro lo levantó, y al instante sus pies y tobillos, dice, cobraron fuerza. Lucas, por ser un médico, nos va a explicar entonces que el problema de este cojo estaba en el pie, en el tobillo. ¿Qué tendría? ¿Quién sabe? ¿Alguna deformación? ¿Se estaba chueco? No nos dice, pero cuando ocurre el milagro, hermanos, el milagro se produjo en un instante. Ni siquiera le está diciendo: ¿tienes mucha fe? No se habla de la fe aquí con el cojo, pero en el capítulo 4, que usted lo puede leer en casa, habla un poquito en cuanto a la fe en el nombre de Jesucristo. ¿Conocía el cojo a Jesús? ¿Cuántos años tenía el cojo? Más de 40 años. ¿Cuánto tiempo hacía que Jesucristo había muerto y había ya resucitado? 50, 40, porque había pasado Pentecostés. Entonces, ¿en dónde lo ponían al cojo a diario? En la entrada del templo llamada La Hermosa. ¿En dónde iba Jesucristo a las fiestas y a ofrecer sacrificios? ¿A dónde iba? Al templo. Me pregunto, hermanos, aunque el escritor no nos dice, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo habría pasado por esa puerta La Hermosa y había visto a ese hombre con una mano extendida pidiendo limosna? Me llena de emoción, porque estoy, hermanos, pensando, si fuese así, que sin duda yo creo que Jesucristo casi eran contemporáneos. ¿A los cuántos años murió el Señor Jesucristo?
Entonces, este hombre le llevaba unos cuantos años. Jesucristo es posible que hubiese entrado por esa puerta y lo hubiese visto antes a ese hombre. Es posible que le hubiese puesto quizás una moneda. Yo no sé. Y no nos dice la escritura. Pero este hombre cuando escucha en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Yo creo que ese nombre le decía mucho a este hombre. Ese nombre resonaba en sus oídos y en su cabeza. Escuchar el nombre de Jesús de Nazaret, algo pasó en la vida de ese hombre en ese instante, porque sin duda que hubo fe en este hombre cojo cuando él escucha en el nombre de Jesús de Nazaret, el Nazareno, dice allí la escritura. Es que para que uno tenga fe es necesario antes conocer a la persona. Para que tú puedas creer que Dios existe, entonces tienes que conocerlo un poco más. Este hombre sin duda que conocía a Jesús, aunque el pasaje no nos lo dice, pero hermanos, infiriendo, este hombre, quizá este hombre escuchó cuando el arresto de Jesús. Quizás este hombre escuchó de la crucifixión de Jesús. Quizá este hombre, hermanos, escuchó cuando el velo del templo se rasgó. Este hombre sin duda que habría escuchado del milagro de la tumba vacía. Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. ¿Puede usted pensar entonces cuando él escucha de parte de Pedro que le dice en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda? Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó y entonces, hermanos, dice sus pies cobraron fuerza. Versículo 8. Y de un salto se puso en pie y andaba. Normalmente, vamos a leer lo demás. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando. Caminar después de 40 años de estar postrado. ¿Qué se siente? Saltando y alabando a Dios. Un hombre de 40 años, ¿qué pensaría de usted de uno que entra ahí por esa puerta brincando, contento, alabando a Dios? ¿Qué pensarías? ¿Qué comió, no? Por no decir de qué fumó. Ese hombre no le importó si otros se rieran. Al cabo, ¿qué? 40 años en esa condición de miseria. A él no le importaba eso. Cuando él experimenta ese milagro y esa sanidad en su vida, lo que él hace, hermanos, es levantarse de un salto, se puso en pie y andaba, es decir, caminaba, lo hacía constante, continuamente. Este hombre andaba, caminaba, iba de un lugar a otro. Este hombre estaba como un niño cuando le das un juguete nuevo, ¿o no? Es que no es para menos. Después de estar postrado 40 años y ahora tienes la dicha y la oportunidad de caminar. Sabes, nunca podemos estar tan conscientes de cuánto nos ayudan estos pies chuecos que tenemos, hasta el momento en que lo pierdes. Y entonces, razón tiene el dicho cuando dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y me voy a permitir, hermanos, compartir un poquito. Casi nunca lo he hecho, Efra. Tuve la oportunidad, ¿hace cuánto tiempo ha pasado? 5 años, cuando nuestro hermano Efra tuvo su accidente. 26 años tenías, 20 y algo. Yo lo hago más joven. Un hombre sano. Y de pronto, hermanos, en un accidente repentino, pierde su pierna. Y a mí me tocó amanecer en el hospital con Efra. Y de conocer a Efra con sus 2 piernas, un tiempo muy duro y muy difícil. Y yo he aprendido mucho de cómo Efra ha salido adelante. Y ahora lo veo contento y feliz
quizás tiene sus ratos difíciles en la vida, pero tener un cambio drástico, ¿qué es más duro? ¿No haber tenido tus pies y no haberlos usado por 40 años? ¿O usarlos por muchos años y luego perderlo? ¿Qué es más duro? ¿Qué es más difícil para nosotros soportar? Pero este hombre nunca había sabido qué era caminar. Pero hoy este hombre sabe qué es andar, qué es caminar. Y un milagro, hermanos, de Jesucristo el Nazareno lo hace a este hombre levantarse y andar y saltar. Con razón, entonces este hombre puede estar brincando y alabando a Dios. Pero me llama la atención que dice la Escritura que entró al templo con ellos caminando. ¿Cuántas veces habría entrado al templo ese hombre? Quizás arrastrándose, quizás lo llevaban cargado para ponerlo en el templo. No dice el escritor. Pero lo cierto es que ahora, por primera vez en su vida, tiene el chance de entrar caminando al templo. Esa es una dicha tremenda. Quizá, hermanos, era la primera vez que entraba al templo. Siempre estaba en la entrada, pero ahora podía entrar hasta el fondo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo le dio la esperanza. Jesucristo le dio la sanidad. Muchas veces nosotros también estamos cojos, miopes, ciegos, sordos, y no vemos hasta cuando Cristo puede tocar tu vida y mi vida. Entonces puede haber un cambio tremendo, y entonces puedes caminar a la par y a par de Jesucristo, o unos con otros, y caminar hacia la iglesia, y caminar para adorar a Dios, y caminar, hermanos, para entrar al templo, para ir y buscar, para los judíos, buscar a Dios. Hoy día ni necesidad de ir a un templo, porque dice la Escritura que ahora podemos ser adoradores en cualquier lugar que estemos. Tú puedes buscar a Dios en cualquier lugar que estés. Tú puedes conectarte con Dios en donde quiera que estés. No tienes que caminar al templo. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo solamente porque Jesucristo, hermanos, es nuestro Salvador. Entró al templo caminando, saltando, alabando a Dios. De la tristeza, nada de amargura, nada de tristezas, nada de dolor, nada de inseguridad, nada de vergüenzas. Todo eso desapareció a este hombre porque Jesucristo, hermanos, produjo una sanidad tremenda en su vida. El salmista en el Salmo 30, verso 11 al 12 dice: tú has cambiado mi lamento en baile. Y hay una canción que está en base a este versículo. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Te has lamentado? ¿Has estado triste? ¿Has estado sufriendo? ¿Tienes enfermedad? Si Dios quiere, Él puede cambiar eso. Si Dios quiere, hermanos, con solo ni siquiera hacer nada, Dios puede tocar tu vida y tú puedes tener un cambio tremendo. ¿Está el versículo? Cuando Dios toca tu vida, no puedes dejar de alabarlo. Eres una nueva creación, eres una nueva persona, dice la Escritura. Tú has cambiado mi lamento en danza, dice esta versión. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Siguiente: para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Cuando Dios perdona mucho, más se ama. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer prostituta? Aquella mujer que vino para lavarle los pies al Señor Jesucristo y derramar aquel frasco de alabastro, y lloraba y limpiaba sus pies con sus cabellos, dice la Escritura. Y los demás decían: ¿y qué no sabe que esta mujer es? ¡Qué desperdicio! Pero Jesús dijo: al que más se le perdona, más ama. Este hombre estaba un hombre nuevo y no le importaba. Él alababa a Dios, él saltaba, él cantaba, él hacía cosas, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios.
y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna. Y la gente estaba, hermanos, vuelto loca. ¿Cómo es posible? 40 años hemos visto allí pidiendo limosna y ahora te veo saltando, alabando y gritando y contento, caminando de un lugar a otro. La gente, dice, estaba atónita. La gente estaba asombrada, admirada por lo que había sucedido. Y toda la gente comenzó a juntarse en torno a este hombre, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, ahora sí, hermanos, lo que yo comentaba hace un ratito, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora pues, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, y lo mismo por vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Por tanto, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y entonces, hermanos, Pedro predica este gran sermón, su segundo sermón en el libro de los Hechos, y Pedro atribuye el milagro a Jesucristo y aprovecha para hacer un llamado, para decirle: arrepiéntanse, conviértanse. Dios es, Jesucristo es el Salvador. Lo mataste, sí, pero Él resucitó al tercer día, y ahora Él ha hecho este gran milagro en la vida de este hombre, y lo ves cantando y brincando y saltando, pero esto es porque ha tenido fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es eso justamente lo que Dios puede hacer cuando una persona reconoce que Jesucristo es el Salvador, su Salvador, porque Dios puede hacer grandes milagros si Dios quiere. Dios sigue siendo el mismo, y Dios, hermanos, puede obrar grandes cosas también en nuestra vida. ¿Lo crees tú? Ahora dice: es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios. Es necesario que el ser humano pueda rendir su vida y reconocer que hay un Dios que es sobre todos los dioses. Ayer justamente estábamos estudiando biología en la escuela y hablábamos de las células, y hablábamos de los animales, de la vida vegetal y animal, y toda esta forma de funcionar, hermanos, nosotros los seres humanos. Cada aspecto de tu vida puedes reconocer que Dios obra milagros. Si piensas que no hay milagros, es que tal vez estás ciego. Pero ahorita que amaneciste, salió el sol. ¿Qué hiciste tú para que saliese el sol? Estás respirando. ¿Qué hiciste tú para que existiera el aire, para que tú pudieras vivir? Nada. Está la vida. ¿Y qué contribuiste tú para que eso existiera? Nada. Dios es la fuente de todas esas cosas. Dios existe. Dios es nuestro Salvador, y ahora, hermanos, Él quiere que el ser humano pueda voltear hacia Él, mirarlo a Él para buscarlo y alabarle. Y cuando Dios toca tu vida, vamos a estar como el cojo, brincando, saltando, alabando a Dios, conectados con Dios, ahí yendo con Él, hermanos, porque es la obra que Cristo puede hacer en mi corazón. Lo ha hecho hace años, pero también es la obra que ha hecho en tu vida, y puede hacerlo en la vida de todas las personas. Termino, hermanos, con este versículo del capítulo 4, verso 10 al 12. 4, 10 al 12. Al siguiente, la historia está preciosa, porque después de esto los encarcelan a Pedro y a Juan, los meten allá en la cárcel, y entonces les dicen: no hablen de Jesús, no hablen de esto. Y luego en el verso 10: sabed
todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero esta piedra ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro que nos dé la salvación, solamente Jesucristo, la piedra que desecharon algunos, pero que Dios la puso en el centro como piedra angular. Él es la esperanza de la vida eterna. Él es lo que puede darnos la salvación de nuestra alma. Él es el que puede darte esperanza. Él es el que puede devolver tu salud. Él es el que puede devolverte la dignidad. Él es el que puede quitarte la culpabilidad. Y podríamos hablar de tantas cosas, pero es lo que Cristo puede hacer en tu vida. ¿Qué cosas tienes en tu vida que tú puedes decir: Dios, ahí está, quítalo? ¿Cuántos años estás luchando y sufriendo? ¿Cuántos años ha pasado y tú sigues igual? ¿Necesitas escuchar en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda? ¿Necesitas oírlo? Pues ahí está. Ahí está en la Escritura. Y si quieres escucharlo, lo digo otra vez. Pero lo que tú necesitas es venir a Él con fe, creyendo que Él existe y que Él puede recompensarte. ¿Por qué no oramos? Nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Es impresionante, Señor, la manera como este hombre cojo, desde su nacimiento, lo traían a diario al templo, a la puerta del templo, para pedir limosna. Pero un día este hombre tuvo contacto con alguien que le transmitió esa fe, con Pedro. Y por la fe en el nombre de Jesucristo el Nazareno, este hombre fue sano. Caminó, saltó, alabó, glorificó a Dios. Si hay alguien aquí, Dios, que está aún cojo, que está sufriendo, que está dolorido, que está triste, si hay un corazón en esta mañana, Dios, en este día, que ha sufrido, yo te ruego, Padre, porque tú pongas tu mano poderosa, que le convenzas, que sienta tu presencia, Señor, y saber que tú eres un Dios real, que tú estás por encima de todos, pero sobre todo, Dios, que tú nos amas. Tú nos amas, Padre. Muchas gracias. Yo ruego, Señor, que tengamos una bendición cada uno de nosotros al ir a casa. Que nuestro corazón pueda salir renovado, animado, emocionado por lo que tú puedes hacer y lo que tú has hecho y lo que sin duda seguirás haciendo. Que podamos compartir el mensaje del Evangelio a otros y darles la esperanza que Jesucristo es salvación, hay salvación, que es nuestro Salvador. Padre, muchas gracias. Que cada uno pueda vivir a la luz de esto. Que tú hagas sendas en donde no hay. Que tú abras caminos en el desierto y agua.